Hola hermanos, buenas tardes. Vamos a compartir el devocional de hoy. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, desde el versículo 1 al 13. Hemos estado viendo un poco algunos temas los domingos que han explicado el contexto de esta primera carta de Pablo a los Corintios, donde se ve que eran personas creyentes que estaban buscando de Dios, pero que asimismo estaban enfrentando dificultades, problemas. Y en este capítulo 4 lo que vamos a ver hoy es un poco parte de la defensa que Pablo hace de su ministerio, de su apostolado, de lo que Dios había encomendado en él y en sus colaboradores, y que de alguna manera la iglesia de los Corintios lo estaba cuestionando, estaba juzgando un poco las cosas que estaban ocurriendo ahí. Y dentro de este capítulo 4 vamos a ver un poco de esa defensa que Pablo hace de su ministerio y de su llamado a ser apóstol. Así que le invito a que podamos orar antes de hacer el análisis. Señor, te damos las gracias en esta hora por darnos la oportunidad de poder estudiar, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos provees de ella y nos das también, Señor, a través de tu Espíritu Santo, entendimiento, Señor, para poder comprenderla. Te pedimos en esta hora que tú hables a nuestras vidas, Señor, y que no solamente podamos aprender más de ti, no solamente podamos conocerte más, sino también que tu palabra pueda provocar, Señor, los cambios que tú esperas en nosotros, Señor, para que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda transformarnos, Señor, y de esa manera ayudarnos para ser cada día más aptos, Señor, más agradables ante tus ojos, Señor. Gracias te damos y te pedimos tu dirección en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar lectura entonces desde el versículo 1 al 13. Dice lo siguiente: Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No os escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Bien, vamos a ver entonces una especie de contraste de lo que es un siervo de Dios versus lo que es un siervo de sí mismo, por llamarlo de alguna manera. En este capítulo 4, si es que nos enfocamos del versículo 6, vamos a ver así una que otra característica. Hay personas que de alguna manera podríamos decir que están sirviendo a Dios, pero que no lo están sirviendo de corazón, ¿ya? Están sirviéndose de alguna manera a sí mismos, la iglesia probablemente, por lo tanto dan la apariencia de que estuvieran sirviendo a Dios, pero realmente no lo están haciendo. Ese es el motivo por el cual Pablo va a explicar esto a la iglesia, para que ellos puedan darse cuenta de las características que tiene el verdadero siervo de Dios versus las características que tienen aquellos que parecen siervos de Dios pero que realmente no lo son. Recuerden que el contexto es que él está tratando de defender
su llamado del Señor, su ministerio de apóstol. Entonces, dentro de eso, de estas características que les digo, primero vamos a ver las que parecen buenas, pero que en realidad no lo son. Vemos, por ejemplo, en el versículo 6, sobre el final, que Pablo le dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Este es uno de los puntos que quiero resaltar de aquellos siervos, entre comillas, que están sirviendo, pero en realidad se están sirviendo más a sí mismos que a Dios. Tienen esta mala característica del envanecimiento, que es esta capacidad de ser orgullosos, de ser vanidosos. Entonces Pablo aquí le está de alguna manera advirtiendo de que hay personas que parecen estar sirviendo al Señor, pero que en realidad no lo están haciendo. Su corazón está puesto en otras cosas, en el orgullo, en la vanidad, en verse a ellos reflejados primeramente que el Señor. Así rápidamente, otra idea, podemos verla por ejemplo en el versículo 10, donde dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Es decir, nuevamente podemos ver acá que el hecho de que hayan personas que parecen estar sirviendo a Dios pueden ser vistas por otros con estas características, como alguien fuerte, como alguien prudente, pero en realidad, al final de cuentas, es simplemente una apariencia, ¿ya? No digo que todos los siervos de Dios se vean de esta manera, probablemente hay personas que sirven al Señor y que tienen estas características y eso es buenísimo. Pero en general, lo que aquí está resaltando es que cuando el siervo de Dios está haciendo lo que Dios quiere, las personas de afuera no lo van a ver de esa manera, porque ellos están enceguecidos y lo que ellos van a ver es alguien que está loco, alguien que está cerrado, que no entiende que el mundo ha evolucionado, etcétera. Todas esas cosas que escuchamos normalmente. Pero aquí lo que está diciendo es que son vistos con buenos ojos desde afuera. Entonces, lo que aquí está advirtiendo Pablo respecto de estos siervos que realmente están sirviéndose más a sí mismos que al Señor, es esta apariencia que dan. Una apariencia de que de alguna manera están en la misma sintonía con el mundo, sintonía con los de afuera. Y eso como que no cuadra del todo. Por último, dice el versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos, que es más o menos lo que le decía. Cuando alguien está en la sintonía de Dios, está sirviendo realmente al Señor, los de afuera difícilmente lo van a ver así bien como aquí lo está describiendo, porque son sintonías distintas, es la voluntad de Dios con la voluntad del hombre, cosas radicalmente distintas. Por lo tanto, es curioso que alguien que esté sirviendo a Dios pueda ser visto desde afuera con estas características. Lo más probable es que sea totalmente lo contrario, que es lo que le estaba pasando a Pablo, por ser un verdadero siervo de Dios. Y aquí es donde vamos a centrarnos hoy día, que es, bueno, ok, entendiendo entonces cuáles no son las buenas características del siervo de Dios, sino de aquel que es más siervo de sí mismo, la pregunta sería entonces, bueno, ¿y cuáles son las características que yo debería tener, que yo debería pedir al Señor que Él ponga en mí para poder ser un verdadero siervo? Y vamos a verlas aquí. En el versículo 1, por ejemplo, Pablo dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Si te fijas, él podría haber dicho: téngannos los hombres por, y haberse puesto cualquier título, por quienes llevamos la palabra del Señor, por apóstoles bendecidos por Dios, haberse dado quizá un título un poquito más bonito, un poquito más alto, pero el que dice que el hombre me vea a mí y diga: este es un servidor de Dios, un servidor de Cristo. Quizás para muchos es un título aquí y él podría haberse puesto un título acá, pero ¿sabes qué es lo que realmente significa? Que el ser servidor de Dios es lo que está más arriba, en el peldaño. Es un honor el hecho de que Dios te dé la oportunidad de poder llamarte siervo de Él. Y Pablo eso es lo que está destacando aquí. ¿Sabes qué es lo más importante? Le está diciendo que yo soy servidor de Dios. Y cualquiera que me ve de afuera, quiero que lo reconozca de esa manera. Si preguntan quién es Pablo, más importante que el apóstol o que cualquier cosa, que entiendan que yo soy servidor de Dios. Es lo que Pablo está diciendo acá. Y luego dice: y administrador de los misterios de Dios. Administradores. Entonces hay dos características súper importantes que son las favorables de aquel que está realmente sirviendo al Señor con todo. Lo primero, que es lo que vemos aquí, es que él entiende
que el llamado que el Señor hace es lo primero. Más que cualquier otro título, entiende que Él está puesto ahí para servir a Dios. Y en segunda cosa, que es un buen administrador de Él. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a mandar a hacer algo, arréglatelas con las tuyas, sino que Dios nos provee de herramientas. Y lo que está diciendo aquí es que aquello que Dios nos da, debemos administrarlo correctamente, ser buenos administradores de Dios. ¿Qué más dice el versículo 2? Que ese administrador sea hallado fiel. Otra característica del verdadero siervo de Dios, no del que realmente está sirviéndose a sí mismo, sino de aquel que está sirviendo al Señor de todo corazón. Ser hallado fiel. ¿Y ser hallado fiel por quién? Por el Señor. Que el Señor sea poniéndole esa característica de fiel a este siervo. Después dice el versículo 3, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Importante aquí el tema de la mala conciencia. Dice Pablo, yo no tengo mala conciencia, he actuado transparentemente, he hecho las cosas que delante del Señor me han parecido correctas. Y esa también es una característica importante para el siervo de Dios, hacer las cosas con un corazón dispuesto que agrade al Señor. Probablemente nos vamos a equivocar, pero lo que aquí él está diciendo no es que él no tenga errores, sino que no tiene mala conciencia. Es decir, siempre ha actuado buscando la voluntad del Señor, buscando no la gloria propia, sino la gloria al Señor. Y por último, en el versículo 5, sobre el final, dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Acá hay otra característica del siervo de Dios, y es que la persona que sirve al Señor, lo que está buscando realmente no es el reconocimiento de las personas, no es el reconocimiento de la gente, de los hermanos, ni de nadie, sino que es el reconocimiento que el Señor va a hacer de él. Probablemente a todos nos ha pasado que en algún momento hemos recibido una felicitación, no sé cómo decirlo, por algo que hemos hecho, y muchas veces es rico escucharlo, pero ¿sabes qué? Cuando estamos sirviendo al Señor, lo que a nosotros debería bastarnos es saber que el Señor en algún momento va a retribuirnos, y eso es suficiente, porque los falsos maestros, o los que se sirven más a sí mismos que a Dios, como vimos aquí, en realidad lo que buscan es el ser alabado, el ser reconocido por las personas. Pero el siervo de Dios lo que está buscando es que el nombre de Dios sea alabado, el nombre de Dios sea glorificado, y eso probablemente, o más que probablemente, la palabra de Dios lo dice, va a ser recompensado en su momento. Y con eso basta y sobra. Eso es el consuelo que le queda al siervo de Dios. Quiero quedarme con una frase, un pensamiento, que es que no es lo mismo servir que ser un siervo. Muchas personas pueden servir en distintos contextos, en la iglesia, pero como hemos visto aquí, hay una motivación, hay algo que mueve el corazón de las personas, y el hecho de servir no significa que seamos siervos, no significa que seamos siervos del Señor. Por lo tanto, lo que debe mover nuestro corazón, la oración que debemos tener, es siempre estarnos preguntando qué es lo que falta de mí, qué es lo que debo cambiar en mí para poder estar siempre agradando al Señor. Porque quizás de alguna manera todos hemos servido al Señor, todos lo servimos haciendo distintas cosas, pero estamos buscando quizás nuestra gloria, buscando el reconocimiento nuestro, o siempre están nuestros ojos puestos en que sea el nombre del Señor el que es glorificado. Te invito a meditar en esto y a buscar en el Señor la respuesta para que podamos aprender a ser verdaderos siervos de Él. No solamente servir al Señor, sino ser siervos de Él en todo momento. Que el Señor les bendiga.